2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al programa 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy vamos a hablar con Jorge Azpizua, que nuestros oyentes ya lo deben conocer del programa Las Llaves Halladas. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, bien hallada. Pues hoy vamos a hablar un poco del nuevo judío, que así le llamamos en Israel, que eso significa el judío que se convierte en un luchador, ¿no? El que se defiende y participa en guerras y todo eso. Eso creo que empieza, digamos, con el Hashomer, ¿no? En 1909 creo que se fundó. Posiblemente un poquito antes, teniendo en cuenta que ahí confluía, y aquí me voy a guiar por el libro de alguien que vivió casi el principio y llegó hasta casi nuestros días. El libro en inglés, en castellano, es El escudo de Israel, de Yigal Allon, en la edición de 1970. El volumen que tengo lo robé hace más de 15 años, porque el libro que no se va a leer, pues hay derecho a robarlo para leerlo. Tiene que estar donde sí se va a leer. Eso es. El asunto quizá un poquito antes, pero coincidiendo con la primera aliá, cuando entremos en el terreno. Estamos en una dependencia del Bajalato de Damasco. Jerusalén no es importante para el Imperio Otomano, donde el Imperio Otomano se rige en las ciudades, cobra los impuestos y deja hacer, donde el mantenimiento del orden cotidiano, de la vida diaria, de la protección de las casas, de la protección de los campos, la protección de los caminos, está a cargo de los agentes locales, que está a cargo de las entidades tribales en todo el territorio que hoy conocemos como Israel, más Judea y Samaria. El movimiento sionista se atiene a la legalidad del Imperio Otomano. Sí. Compra tierra. En esa primera voluntad no solamente compra tierra para cultivar, sino que también llega a fundar colonias. Sí. Y de una colonia que se funda va creciendo, se transforma en Tel Aviv. Haifa existe, Acro existe, existen numerosas ciudades. Existe la comunidad judía tradicionalmente ya asentada de toda la vida en Jerusalén y en Tiberias. Bien. En Safed también. En Safed también. Estamos hablando de la Galilea. Sí. Bien, se va comprando donde se puede, se va comprando tierra donde se puede, se pone a trabajar y entras en el juego de vida del Imperio Otomano en la zona. Estamos hablando 1880 hasta 1909. ¿Qué es lo que ocurre? No hay un control absoluto y efectivo. Hay bandoleros, hay rencillas por las tierras y todo el mundo está armado. Todo el mundo está armado. ¿Qué es lo que ocurre? Con la formación de Hashomer, que está imbuido del espíritu sionista pionero, con una raíz, por un lado, de carácter socialista, utópico, basada en las teorías de la formación de los monasterios, etcétera, etcétera. Sí, al mismo tiempo empiezan los kibbutzim, ¿no? Se fundan los primeros. Surge la organización de kibbutzim, primero de Gania, exactamente en el lugar más perdido, más deshabitado del mundo, y a partir de ese momento, el movimiento sionista, con los trabajadores kibbutzim, con los trabajadores de las ciudades, porque ya es al mismo tiempo la fundación de los sindicatos, porque obviamente en el Imperio Otomano se está avanzando hacia la modernidad, están actuando como organización. Al producirse la necesidad de la defensa de bienes y vidas dentro del Imperio Otomano, lo que aporta el sionismo, también en la variante de derechas de Jabotinsky, es el sentido de organización moderno. Pero Hashomer no deja de ser una guardia, entre comillas, privada. Los kibbutzim no dejan de ser un grupo de gente que, entre otras competencias dentro del kibutz, tiene el de la autodefensa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es dentro del gran debate, en el seno del propio Yishuv y del movimiento sionista. Vamos a construir la nación, pero vamos a construir la nación en un territorio donde ya hay unas estructuras administrativas que están funcionando y a las que nos hemos acogido. Pero es el Imperio Otomano. En 1909 a 1914, el debate es, ¿nos aliamos con quién? ¿Con el Imperio Otomano o nos aliamos con las nuevas fuerzas emergentes en la zona, incluyendo el nacionalismo árabe, que desde luego en la tierra de Israel, en Judea, en Samaria, en la Galilea, no existe? Lo que existe es un nacionalismo árabe en la ciudad de Damasco, un nacionalismo árabe en la ciudad de Jerusalén y, sobre todo, el
nacionalismo árabe de la tribu de los Husseini en el Hiyaz, es decir, lo que luego será Arabia Saudí, porque los saudíes todavía no han aparecido. En ese debate es muy curioso. Jabotinsky, que es de la derecha, apuesta por el Imperio Británico, mientras que la organización socialista apuesta por el Imperio Otomano. 1914-1915, con la entrada del Imperio Otomano en guerra, al lado de las potencias centrales, delimita ya el proceso de toma de decisión. Con la declaración y el apoyo del movimiento sionista internacional, Ben Gurion termina convenciéndose de que hay que acceder a apoyar al Imperio Británico en el marco de la solución, no del conflicto entre británicos y otomanos, sino en el marco de la solución que se tiene que adoptar cuando lo que es evidente que se está produciendo es el fin del Imperio Otomano. Hay un libro que es fundamental de Fromkin que se llama The Peace to End All the Peaces, la paz que terminó con todas las paces, que describe perfectamente, en toda su extensión e implicaciones, lo que supuso la desintegración del Imperio Otomano a partir de la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Ruso y la formación del moderno Estado persa. Ese libro, que abarca desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta casi los años 30, es un libro de lectura obligatoria para comprender en toda su radicalidad todo el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una movilización del movimiento sionista, se funda la Brigada Judía, en principio, utilizando a judíos procedentes del este y residenciados en el West End de Londres. Hay voluntarios procedentes de Estados Unidos, bajo un estricto control y utilizados como tropas auxiliares, es decir, el cuerpo de muleros y la Brigada Judía. Pero al mismo tiempo Hashomer se va desarrollando. Se produce la declaración a favor de la creación de un hogar nacional judío, que es elemento fundamental de primera legitimación internacional de parte, que entra dentro del debate de lo que va a ser la organización posterior a la guerra mundial del protectorado británico bajo control de la Sociedad de Naciones sobre la tierra de Israel, protectorado que se extiende al reino de Transjordania, en otra, y ahí hay una división clara, en otra fórmula de protectorado, y del protectorado francés sobre Siria y el Líbano. Egipto ha conseguido liberarse, entre comillas, del protectorado británico, pero de hecho el canal de Suez sigue bajo control británico absoluto, desde el punto de vista militar. Y ha surgido la fuerza de los Husseini, que crean monarquías en Arabia, en Transjordania, que luego será Jordania, y en Irak. El problema es que muy rápidamente los saudíes, una secta Bahawi, con localización geográfica, dirigidas por Ibn Saud, saudí, desplazan a los Husseini de el Hiyaz, de la entrada de la Meca, de Medina, de lo que ahora conocemos como Arabia Saudí. ¿Y el principio del mandato cómo influye en el desarrollo de Hashomer? Bueno, pues lo que hacen los británicos es trasplantar su modelo de gestión colonial. Su modelo de gestión colonial lleva inevitablemente a que haya una gestión a cargo de oficiales civiles y militares, y por tanto también policiales británicos, y la utilización, en la medida de lo posible, de personal local. Sí. Personal local que, en este caso, ya está infundido por lo que es el proceso de formación de una estructura social y de Estado, en el caso sionista, del Yishuv, que no es, desde luego, militar única y exclusivamente, para nada, y esa es una de las claves, y el inicio del nacionalismo de los árabes de Palestina, que en principio está difuminado porque la figura del muftí de Jerusalén ha aparecido, un antiguo oficial del ejército turco convertido en imán dentro de las estructuras de fuerza tribales de el entorno de Judea y Samaria, fundamentalmente. Bien, Judea, Samaria y la Galilea. Este hombre se ha enfrentado a los Husseini por un problema de legitimidad religiosa. De hecho, el rey de Jordania todavía hoy declara que tiene derecho a la protección de los santos lugares musulmanes en la ciudad de Jerusalén. El rey de Arabia Saudí declara que tiene derecho a la protección de los santos lugares musulmanes de la ciudad de Jerusalén. Y, por supuesto,
el origen, el fermento tradicionalista basada en la estructura tribal y con la legitimación religiosa que proporciona el muftí de Jerusalén y la estructura de poder añeja, es la que hereda, curiosamente, OLP y Hamas muchísimos años después. ¿Qué es lo que ocurre? Se crea una policía colonial. Esa policía colonial, a lo largo de los años 20, va desarrollándose bajo el control de las autoridades británicas. El Shomer ya no existe. Hashomer se ha disuelto, evidentemente, porque, y ahí es donde voy a fundamentar la clave del asunto, en el proceso de construcción de Estado lo que hay que crear son infraestructuras de Estado. Y las infraestructuras de Estado, que tienen siempre un componente de fuerza, bien policial o militar, no pueden ser desarrolladas evidentemente más que por infiltración en la estructura colonial de poder, de fuerza. Pero hay otra cosa que se puede hacer al margen. ¿Y qué es lo que se hace al margen? Pues con la fundación de Technion muchos años antes, en 1909, en Haifa, el desarrollo de lo que habían sido los gimnasios según modelo alemán, importado por los turcos en Tel Aviv, que es una ciudad moderna, el desarrollo de adquisición de conocimiento y de la extensión de redes de acción. Al mismo tiempo, Istadurst, que es la fuerza que controla las fuerzas de producción, no vamos a hablar solamente agrícola, sino también de la leve industria ligera, participa del esfuerzo. Evidentemente, hay contrabando de armas, porque los kibutzim siguen necesitando de su propia lucha, de su propia defensa. ¿Cuál es la clave de la desaparición de Hashomer? Pues es el hecho de que en el intento de Jabotinsky, sobre todo con Trumpeldor, de mantener el máximo de línea de presencia judía en los límites, comillas, históricos o míticos del Gran Israel, afrontan una derrota que no es militar, que es política. Por un lado, no germinan en los terrenos de frontera, aunque dan un ejemplo moral cara a futuro, y por otro lado, políticamente no tienen el respaldo de quienes están formando estructuras de Estado. Por supuesto, damos por descontado que no vamos a entrar en el problema de los palestinos. Sí ocurre que en función de la movilización en los años 24, 25, 26, los palestinos, árabes de Palestina, porque atención, palestinos son todos, y eso lleva a una historia que es importante señalar, porque Palestina, el nombre se recupera por decisión de los oficiales coloniales británicos educados en la cultura latina, que es los Falestin de la tradición latina. Lo que hacen los árabes de Palestina es presionar sobre el terreno en base a las estructuras tribales, al mismo tiempo en que lo que es, comillas, incipiente clase media y las clases latifundistas o propietarias de tierras están negociando, tanto con las, comillas, autoridades no oficiales del Yishuv, como con los judíos en general. Entonces empieza a producirse un fenómeno que siempre será, hasta el día de hoy, clave. Se va negociando en el día a día, se convive en el día a día, y siempre hay un factor político en el que la fuerza actúa. ¿Cómo actúa? Por un lado, el concepto defensivo, en primera instancia, después de Jabotinsky y de Trumpeldor, de las fuerzas del Yishuv, de las entidades armadas del Yishuv. Y, en segundo lugar, el hecho cierto de que la capacidad de fuego, la capacidad de fuerza mayoritaria, la tiene la población árabe de Palestina. En normas de comportamiento tribales, de las que el Yishuv intenta huir también, porque es que las tribus de Israel siempre siguen funcionando, quieras que no, también a día de hoy. Sí. ¿Qué ocurre? Mientras el mandato británico y su fuerza no es discutido por el conjunto, las cosas van relativamente bien. Cada vez que se produce una acumulación de fuerza local que pueda amenazar al mandato, el mandato está desarrollando una actividad de represión, bien contra árabes o bien contra judíos, les da igual. Y luego, el impacto internacional. En todo este periodo, hasta 1933, lo que ocurre es que el mandato británico está enfrentado a los intereses del mandato francés en el norte, que a su vez está organizando una administración según el modelo importado de Marruecos y de Argelia. ¿De acuerdo? Entonces, esto está ayudando a configurar lo que van a ser las futuras naciones vecinas de Israel. Llegamos a 1933. Evidentemente, no es solo el ascenso de Hitler al poder en Alemania.
es que se ha producido al mismo tiempo el intento de asimilación brutal de los judíos en la Unión Soviética al mismo tiempo del exterminio de los gulags. Hay unas nuevas oleadas de población, la mayoría de los judíos permanecen en Europa. Esas oleadas de inmigración procedentes de Rusia desde los años 20 y sobre todo a finales de los años 20 y a partir de 1933 procedentes de la Europa Central, especialmente Alemania, se suman al proyecto de Yishuv. El desarrollo de Yishuv con sus estructuras de administración paralela e incluso en ocasiones integrada a través de las fuerzas de policía en la estructura colonial que se ha establecido en la tierra de Palestina, en el mandato de Palestina, han alcanzado un determinado nivel de desarrollo. Y el nacionalismo, que todavía no es nacionalismo, es un liderazgo tradicional que se está convirtiendo en nacionalista, de los árabes de Palestina, encuentra un apoyo clarísimo en el ejemplo, no soviético evidentemente, sino del componente antisemita y tradicional, a su vez, de los nazis. Uh-huh. Y el apoyo de los nacionalismos laicos emergentes en el mundo árabe. En ese momento es cuando, ante la evidente amenaza, surge la organización de Haganah, que es la estructura clandestina controlada por Yishuv, la agencia judía, y apoyada en la estructura productiva y de conocimiento por Histadrut y la ya fundada Universidad Hebrea de Jerusalén, Technion en Haifa y Technion de Tel Aviv, para crear la estructura de fuerza integrada, con lo cual se recupera la idea de modelo de Jabotinsky en el entorno de Yishuv. Hay que pasar de un viejo modelo de defensa local localizado a un modelo de defensa organizado racional en el proceso de construcción de lo que será un ejército en algún momento y en lo que el proceso que será la construcción de una policía. Evidentemente es una organización clandestina. Es una organización clandestina con estatus de ilegalidad o de alegalidad, porque lo que ocurre es que hay una entrada masiva en la protección de los kibbutz y también una entrada masiva, aparece el concepto del soldado agricultor pionero, uh-huh. Y por otro lado entrada masiva en la policía. Esto es clave, porque en el momento en el que, hacia 1936, y hay que recordar las fechas de la visita de Eichmann a Jerusalén, donde contacta con el muftí de Jerusalén, Haganah tiene una estructura suficiente como fuerza armada clandestina, con inserción dentro de la policía de la colonia y con propia estructura en el entorno kibbutzim y de autodefensa en las ciudades. Se produce, y esto los españoles, la gente de Tierra de Sefarad olvida, la guerra que dura desde 1936 hasta casi 1939 en Palestina, a iniciativa de ya las fuerzas organizadas del muftí, con el apoyo más o menos directo de los nacionalistas laicos y de la monarquía saudí y de la monarquía egipcia. Sí, la verdad es que sobre este tema yo creo que vamos a tener un capítulo aparte. En efecto. Así que ahora ¿Qué es lo que podemos ocurre? Seguir, sí. Como dice Yigal Allon, lo verdaderamente importante es formar personal que tenga conocimiento en el empleo de la violencia, de sus posibilidades y de sus límites. Esto procede pues de viejos combatientes de la Primera Guerra Mundial, tanto procedentes de la Brigada Judía como de Alemania, como de Austria, de Rusia, de donde había venido Trumpeldor desde 1906, pero necesitan conocer. Entonces se trata de un proceso de allegar conocimiento y necesitan ayuda. Este es el punto donde, por un extraordinario error táctico de las gentes del muftí, se produce la gran oportunidad. Las gentes del muftí, convertidas ya en nacionalistas árabes, empiezan a atacar los intereses petrolíferos de la línea de petróleo que va desde Mosul en Irak y que desemboca en Haifa, un oleoducto. En ese momento hay que proteger esa línea, y esa línea se tiene que proteger frente a asaltos de árabes, que en un caso pueden ser tribales, simplemente bandidos, pero que ya hay una organización con el Kahui, etcétera, que está atacando sistemáticamente la línea a lo largo de toda la línea. Bien, pues curiosamente, en ese punto es donde las autoridades de la colonia deciden que, bueno, ¿de quién se van a fiar para proteger de la línea? Pues de los judíos. ¿Quiénes van a ser los que lo van a hacer? Pues la gente, evidentemente, de la policía y voluntarios que se apuntan en una formación especial en el seno de la policía que tiene carácter casi militar, porque se ayuda y se apoyan fuerzas militares en el norte, en la Galilea. Bueno, ahí aparece Orde Wingate, sí. Orde Wingate, que es el que
ayuda a Safed, a los fundadores, aquí tenemos las fotografías en este libro, a adaptar el conocimiento que ya tienen ellos a las realidades, sobre todo organizativas, de carácter militar. Sí, fue como el gran entrenador de la gente, era nuestro buen amigo. Entonces, un noter, de la formación de los grupos Notrim, se convierten en los escuadrones de operación nocturna. Y adquieren una experiencia táctica y reafirman su capacidad organizativa, reciben armamento, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? El Imperio Británico está muy preocupado por las reacciones árabes en todo su entorno y por las reacciones musulmanes en general en todo su entorno imperial. La aventura no es bien vista por parte del Alto Estado Mayor Imperial, no es bien vista por parte de la Oficina de Colonias, del Ministerio de Colonias. Hay protestas y a pesar de que hay una intervención durísima del ejército británico para controlar lo que llamaban disturbios, que en realidad era una guerra irregular de alta densidad y de largo plazo, porque a partir de ahí ya no se dejó de haber conflicto, se disuelve a los Notrim, a la unidad que llamaba escuadrones especiales nocturnos, porque se especializaron en capacidad nocturna. ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? Ha habido un impulso de la fuerza kibbutzim, hay la política de colonización, asentamiento, habiendo adquirido terrenos en donde pudiera organizarse, con unos criterios donde ya evidentemente hay un conocimiento de la gestión de defensa, empaladiza, torre, iluminación, comunicaciones, radio. Empieza a haber algo que además depende del conocimiento que está asentándose en las universidades, en los Technion, etcétera. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial... Bueno, un poco antes, yo creo que es cuando se crea Etzel, ¿no? Que son los grupos que empiezan a decir que Haganah no está haciendo suficiente contra los británicos, ¿no? Porque lo que se está intentando hacer en el criterio sionista, dominado por los demócratas socialistas, incluso con una fortísima influencia marxista, es la subordinación de esa estructura a una estructura de poder civil que no tiene una formalización democrática clara. Los grupos herederos de Jabotinsky, es decir, evidentemente, Menachem Begin, empiezan a discutir la preeminencia, también en el plano del empleo de la fuerza, de lo que es la estructura de Yishuv y de la agencia judía. Sí. En ese debate que ha resurgido, la presión, y ahí cada uno tenemos nuestras opiniones políticas, está en que todas las fuerzas políticas presentes en Yishuv han de dotarse de su propia capacidad de fuerza armada, con lo cual están integradas dentro del gran debate europeo, es decir, las milicias de partido, o solamente tiene que haber una sola autoridad. Esto no se resuelve hasta la Guerra de Independencia, el episodio en que David Ben Gurion ordena que se mate a judíos para que Irgun sea desarmado. En ese punto anterior del debate es donde Sí, Altanela, ¿no? Altanela, el episodio Altanela. Sí. Cuando en el debate de Altanela, que termina en 1948, y que tiene consecuencias políticas durante más de 30 años después, y a día de hoy sigue teniendo consecuencias políticas, y es un aviso también. El origen está en la rebelión árabe y en la reacción política de autodefensa de los sectores más conservadores y al mismo tiempo más urbanos, porque los grupos de Etzel y de Irgun son los grupos más urbanos dentro de Yishuv. Son las gentes de Jerusalén, de la nueva Jerusalén que se está construyendo, son las gentes de Tel Aviv, son las gentes de Haifa también. En este punto es cuando a la Segunda Guerra Mundial se llega y entonces el directorio del Yishuv, encabezado por Ben Gurion, con discrepancia de Menachem Begin, declara que hay que luchar contra los nazis como si no existiera el mandato y luchar contra el mandato como si no existieran los nazis. En de Etzel surge a su vez otro grupo mucho más extremista, el grupo Stern, que el Lehi, Lehi, que literalmente apuesta por la lucha armada contra el mandato bajo cualquier circunstancia. Documentación hay de la conexión del Lehi con parte de los servicios secretos alemanes. En este caso, no los servicios secretos del partido nazi, sino del servicio secreto alemán, militar. Pero en ese marco de lucha, una vez producido el libro blanco, que ha sido el intento político por parte del Imperio Británico de dar una salida a los dos nacionalismos ya emergentes,
es donde con muchísimo dolor y con muchísima preocupación y con muchísima dificultad se consolida la estructura de Haganah con la creación de Palmach, que es también una respuesta política, quiérase que no, al activismo de Lehi y del grupo Estar. A partir de este momento, por colaboración en Palestina, frente a la hipótesis de la invasión por parte del Eje o de una gran sublevación favorable al Eje, como se produce en 1941 en Irak, por parte de los árabes, es donde se crea la estructura y la capacitación de gestión de ejército en el plan de defensa que Yigal Allon, Safed, Moshe Dayan, etcétera, y profesores de universidad y civiles elaboran de reducto en el Carmel. Cuando eso se produce, es cuando se adquiere finalmente dos capacidades más. Una con la organización de la Brigada Judía, cuyo antecedente ha sido un nuevo batallón, ya no de muleros, en este caso de ingenieros tapadores, que combate en Etiopía. La creación de la Brigada Judía, que es una organización militar regular dentro del ejército británico, que termina combatiendo a partir de finales de 1944 en Italia y que participa en la ocupación de Austria, y con ello se obtiene la capacitación para la gestión de unidades superiores a entidad de batallón, a más de 300 hombres, incluso hasta de 1.500 hombres, cuál es la clave final de lo que ocurre en 1945, 46, 47. No es solamente la capacidad de sostener cada una de las poblaciones y de las colonias judías en un criterio que no es militar, es político. Hay que mantener la máxima capacidad de tierra para delimitar el máximo número la máxima extensión del país. Pero eso no es útil militarmente. Lo que se ha producido al mismo tiempo es la acumulación de recursos intelectuales y operativos que permitan crear el ejército conforme a criterios modernos, atendiendo a las realidades políticas internas de Yishuv y al mismo tiempo a las realidades operativas del terreno. Algo que quizás se ha olvidado hoy en día en Israel. Y en ese punto es donde entramos en la guerra de independencia, que supone la gran sorpresa. El mito de la guerra de los 6 días no puede crearse si no es por ese antecedente. Comunicaciones, creación de una industria de apoyo. Todo esto clandestino, antes y luego algo muy importante. La aplicación continua de tareas de inteligencia en la previsión de la gestión del conflicto. El olvido de esas cosas lleva a los Yom Kippur o a las operaciones como 2006. Y esa es la historia. Me gustaría haber tenido más tiempo. Bueno, sí, Jorge, sí, sé que tienes muchas más cosas para contar, pero creo que lo vamos a dejar para algún otro programa que haremos en el futuro. Sobre todo de cómo se organiza la aviación desde un primer momento. Eso también, sí. 1937, 1938. Gracias, pues ya Ana. hablaremos de eso. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.